So I told you we've been in a series, Yo les había dicho que hemos estado en una serie, Living on Purpose. Viviendo en propósito. Living on Purpose. Viviendo en propósito. Now, we'll wait for the children to head on Vamos a downstairs. esperar que los niños terminen de bajar. Again, Philippians chapter 1, verse 27. Filipenses 1, versículo 27, vayan buscando. Hallelujah. So, we have been going in the series, Living on Purpose. Hemos estado yendo a través de la serie Viviendo en propósito. And I told you for the next 6 months, Y yo les dije que por los próximos 6 meses we'll be uncovering God's will. vamos a estar descubriendo la voluntad de Dios. And we've been talking about how it's God's will that all people be saved. Y hablamos de cómo es la voluntad de Dios que todos sean salvos. But it is also God's will Pero también es la voluntad de Dios for us to be transformed que nosotros seamos transformados through obedience. a través de la obediencia. So for today and 2 weeks from today, Así que de hoy y 2 semanas después we're going to be talking about obedience. vamos a estar hablando de la obediencia. However, I will tell you, as I was preparing for the obedience sermon today, Ahora les diré que mientras me estaba preparando para el servicio, para el sermón de obediencia de hoy, the Lord diverted me somewhat. el Señor me dio como un desvío un poquito. I'll be honest with you, at about Thursday, I already had my message ready to go. Ya aproximadamente el jueves ya yo tenía mi mensaje listo. But later something happened on Friday, Saturday. Pero algo sucedió viernes y sábado. As I kept just pressing in and studying some more, Y mientras yo estaba así como buscando más la presencia de Dios y estudiando más, I was still in the same wave, estaba en la misma onda, but I felt like God was shifting our message. pero sentí que Dios estaba mudando un poquito el mensaje. Let me tell you a little bit about the letter that Paul wrote to the Philippian church. Déjame decirte un poquito sobre la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Filipenses. Paul wrote this letter, and it's considered to be a letter of joy. Pablo escribió esta carta y está considerada ser una epístola de gozo. Now, you need to understand something. Ahora tienes que entender algo. The place that Paul wrote this letter En el lugar donde Pablo escribió esta carta was not a very joyful place, no era un lugar muy gozoso, because Paul was in prison. porque Pablo estaba en la cárcel. And when people write letters from prison, Y cuando la gente escribe en cartas desde la cárcel, it's not typical usualmente that they would be letters of joy. no es típico que sean cartas de gozo. It's probably going to be a letter of stress, Lo más seguro sea una carta llena de estrés. maybe a weeping letter, Quizás una carta de llanto. maybe writing you and telling you I miss you so much. Quizás escribiéndote y diciéndote te extraño mucho. And maybe it could even be a letter of anger Y quizás aún podría ser una carta de ira. if something was wrongfully done to them. Si algo fue hecho de manera mal contra esa persona. And they're in prison for something that they shouldn't be in prison Y quizás for. están en la cárcel por algo que no debería haberlos puesto en la cárcel. You see, Paul was in prison, Sabes que Pablo estaba en la cárcel, but he was in prison for spreading the gospel. pero él estaba en la cárcel por regar el evangelio. He was being persecuted. Él estaba siendo perseguido. You would think that Paul would be mad at God Y tú pensarías que Pablo estaría enojado con Dios for allowing him to fall into this situation. por permitirle caer en esta situación. He should have written something like, God, I can't believe you let this happen to me. Debió haber escrito, Dios, yo no puedo creer que tú permitiste que esto me I've, pasara. I've been serving you. Yo te he estado sirviendo. I've been telling people about Yo le he Jesus. estado diciendo a la gente sobre Jesús. I've been winning souls to He Christ. estado ganando almas para Cristo. And this is how you repay Y me? así es como tú me pagas. But that's not what Paul wrote at all. Pero eso no fue lo que Pablo escribió. He wrote a letter of joy Escribió una carta de gozo to encourage the church. para animar a la iglesia. How many of you don't raise your hand because you might lie No here? levanten sus manos porque no quiero que vayan a mentir. But how many of you think that's the letter you would write if you were in prison for spreading the gospel? Pero ¿cuántos de ustedes hubieran escrito ese tipo de cartas si estuvieran en la cárcel por predicar el You evangelio? might be mad at God Quizás estuvieran enojados con Dios for allowing this. por permitir esto. That's not Paul. Pero esto no es Pablo. He says, I'm going to write a letter of joy. Pablo va a escribir una carta entonces de gozo. And I'm going to encourage the church. Y él dice, y voy a animar a la You iglesia. see, the church was going through persecution themselves. La iglesia misma estaba pasando por la persecución. So he wanted them to be encouraged in their situation. Así que él quería que ellos estuvieran siendo animados en esa situación. Now, here's the thing about Paul. Ahora, aquí está la cosa sobre Pablo.
not only was he in prison, no solamente que él estaba en la cárcel, he was also facing death. también él estaba enfrentándose a la muerte. This could have led to his death. Esto podría haber llevado a su muerte. He could have been a martyr. Él podría haber sido un mártir. So he writes him at the bottom of Philippians chapter 27, verse 27. Así que en el final, para el final del capítulo 1, en el versículo 27, él les escribe. So Philippians Así que 1:27. Filipenses 1:27 He says, whatever happens, dice, pase lo que pase. he's basically saying, Él está básicamente diciendo, I don't know what's going to happen with my life. yo no sé qué va a pasar con mi vida. I don't even know what's going to happen with your life. Yo no sé ni siquiera qué va a pasar con tu vida. You might be persecuted. Quizás ustedes sean I'm perseguidos. certainly being persecuted. Yo ciertamente estoy siendo perseguido. But he starts saying, whatever happens, Pero él comienza diciendo, pase lo que pase, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Whatever happens, Pase lo que pase, act right. pórtense bien. Act like a Christian. Pórtense como un cristiano. Act like a Christian. Pórtense como cristianos. Conduct yourself in a manner that is worthy of that call. Compórtense de una manera que es digno de ese llamado. He says, then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Él dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmemente en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. I want you to be one in purpose, Quiero que estén en un and I propósito want you to strive together y quiero que luchen juntos for the faith of the gospel. por la fe del evangelio. I'm going to leave it right there, Lo voy a dejar ahí, but I'm going to take you to Philippians chapter 2, beginning at verse 1. pero ahora los quiero llevar a Filipenses capítulo 2, comenzando desde el primer versículo. And this is what Paul is writing. Y esto es lo que Pablo les está And diciendo. by the way, you should sit here today Y por cierto, deberían estar sentados aquí hoy as if Paul was talking to New Walk Church. como si Pablo estuviera hablándole a New Walk. As if Paul wrote this letter to not the Philippian church, Como si Pablo le hubiera escrito esta carta no a los filipenses, but if he wrote it to New Walk Church in South Plainfield. sino que la escribió para la iglesia de New Walk aquí en South How cool Plainfield. would that be, Qué right? chévere sería esto. When I was a kid, I used to think that there was going to be a newer testament. Yo cuando era pequeño yo pensaba que iba a haber un testamento más nuevo. I thought there was an Old Testament, a New Testament, and then a upcoming one. Yo pensaba que había un viejo testamento, un nuevo testamento y uno que iba a venir. So I always thought it would be a privilege to have my name in the new one. Y yo pensaba que iba a ser un privilegio de tener mi nombre en el más nuevo. But imagine if Paul wrote this letter, Pero imagínate que Pablo le hubiera escrito esta carta signed to New Walk Church, y firmado para New Walk Church South Plainfield, New en Jersey. South Plainfield, Nueva Jersey. He says, therefore, Dice, por tanto, if you have any encouragement from being united with Christ, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, if any comfort from his love, algún consuelo en su amor, if any common sharing in the Spirit, algún compañerismo en el espíritu, if any tenderness and compassion. algún afecto entrañable. He says, if. Él está diciendo sí, 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 sí. If. Si acaso. Let me tell you this. In computer programming, Déjame decirte que en la programación de computadoras, I know a very little bit about computer programming. yo sé un poquitito de programación. And there's something called conditional statements. Y hay algo, Declaraciones. están declaraciones condicionales. Yes. Conditional statements. Declaraciones condicionales. And what it is, a conditional statement is this. Y una declaración condicional es esto. Is that if this is and this and this and this happen, Es, si esto y esto y esto suceden, then the computer will do this. entonces la computadora va a hacer esto. And those are called conditional statements. Y estos se llaman declaraciones condicionales. So if the user clicks on that button, O sea, si el usuario le hace un clic a ese botón, then this pop-up will come up. entonces esto va a salir en la pantalla. All right. So that's what a conditional statement Así is. que eso es lo que es una declaración condicional. I think Paul might have been a little bit of a computer programmer Yo creo que Pablo era así como medio programador de without computadoras knowing sin this, saberlo. because he does this often. Porque lo hace bastantes veces. If this, Si esto, if this, si esto, if this, si esto, then
then that. entonces aquello. Okay, so this is what he's programming into the Philippian Christians Así que esto es lo que él está programando a los cristianos de Filipo and what he's programming into the New Walk Christians. y lo que él está programando a los cristianos de New Walk. Let's read it again. Vamos a leerlo otra vez. If any comfort from his love, Si tienen algún estímulo, algún consuelo en su amor. has anybody here been comforted by the love of Jesus Christ? ¿Alguien aquí ha sido consolado por Right? el amor de If Cristo? you've ever been comforted by his Si love. alguna vez ha sido consolado por el amor de Dios. So right now that statement is true, Así okay? que ahora mismo esa declaración es cierta. So just hold on to that. Manténlo aquí. He says, if any common sharing in the Spirit, and if tenderness, any tenderness and compassion. Has anybody received a tenderness and compassion from the Lord? Lo próximo que dice, si algún compañerismo en el espíritu o algún afecto entrañable, alguien ha recibido Come on, ese raise your afecto hands high. Yeah, entrañable I del need to see Señor. this. Quiero que Be- levanten las because manos. if that's not the case, then I need to preach another sermon. Porque si ese no es el caso, tengo que predicar otro mensaje. And you don't want me to start a new sermon right now. Tú no quieres que yo comience otro mensaje ahora. If, Sí, has God loved you? si Dios te ha amado, Has he been compassionate and tender with you? Él ha sido compasivo contigo. This is looking good so far. Vamos bien. He says, if that has happened. Si esto ha pasado, Oh, by the way, the first one I skipped. He says, if you have encouragement from being united in Christ. Have you been encouraged by being united in lo Christ? primero era si has sido animado por estar unido con Cristo. Okay, those are the three if statements. Estas son las tres declaraciones de sí. He says, then make my joy complete. Entonces él dice, entonces completad mi gozo. If God has done this in your life, Si Dios ha hecho estas cosas en tu vida, then make my joy complete. entonces completad mi gozo. Something that's interesting here, Algo que es interesante. because Paul doesn't say make God's joy complete. Pablo no dice, haz el gozo de Dios completo. Now, obviously, what Paul's about to tell us is going to make God's joy complete as well. Obviamente lo que Pablo nos va a decir va a hacer que el gozo de Dios sea completo también. But there's also a sense Pero hay un sentido in which he's asking this Philippian church, que él está pidiéndole a esta iglesia de Filipo, it would make me so happy. esto me alegraría tanto. It would make me so happy Esto me alegraría tanto. if you do the next thing I'm about to ask Si you. tú haces las próximas cosas que te voy a He decir. says, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one in mind. Él dice entonces completar mi gozo teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. In Spanish, it says a same or mismo. In English, it has same, but it also has the word one. En inglés lo dice con una palabra que es uno mismo. Be one is what he's trying to say. Porque lo que está hablando es de que sean uno. Do you remember Jesus' prayer in John, I believe it's 17, chapter 17? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando? His Creo que era high en Juan. priestly prayer. Cuando estaba orando su oración de He said, Father, y él dice, Padre, I pray that they be one, yo te pido que ellos sean uno, just as you and I are one. como tú y yo somos uno. You know, so many of us we want God to answer our prayers, Muchos de nosotros queremos que Dios responda nuestras but we have oraciones, difficulty answering God's prayer. pero tenemos dificultad respondiendo a la oración de Dios. Jesus' prayer said that they be one, Jesús, la oración de Jesús era que nosotros fuéramos uno so that the world might know para que el mundo sepa that you have sent me. que tú me has enviado. This is the biggest struggle the church has always had. Esta es la más grande batalla que las iglesias tienen. All throughout the Gospels, I'm sorry, not the Gospels, but all throughout the New Testament, A través de del Nuevo Testamento you're going to see Paul constantly vas a ver a Pablo constantemente telling different churches, diciéndole a diferentes iglesias, you need to be one. tienen que ser uno, You need to love one another. tienen que amarse el uno al otro. Let me tell you something about unity. Déjame decirte algo sobre la unidad. Unity is intentional. La unidad es intencional. It doesn't just automatically happen. No pasa así automáticamente. It's something that we need to be intentional about. Es algo con lo que tenemos que ser intencionales. If we're going to answer Jesus' prayer Si vamos a responder a contestar la oración de Jesús for unity, de unidad, and if we're going to line up with what Paul is saying here, y si nos vamos a alinear con lo que Pablo está diciendo, we need to be intentional. tenemos que ser We need intencionales. to be intentional Tenemos que ser intencional about being one. de ser uno. I know you weren't going to clap, but that's okay. Yo sabía que no iban a aplaudir, pero está bien. No, you don't have to clap now. No, Too no late. me aplaudan ahora, ya es tarde.
The way that the world knows La forma en el que el mundo sabe that we belong to Jesus que nosotros le pertenecemos a Cristo is not no es by our loud music, por nuestra música de alto volumen, our loud worship, nuestra adoración de alto volumen, whether we speak in tongues or not. sea que hablemos en lenguas o no. It's not about the lights. No se trata de las It's luces, not about how many people come into our no se services. trata de cuántas personas llegan a la iglesia. The way that people know La forma en que la gente sabe that we belong to que le Christ pertenecemos a Cristo is when we are one. es cuando somos uno. That's how they know Así es como ellos that saben what we preach que lo que predicamos is absolutely true. es absolutamente la verdad. That's how they know. Así es como ellos saben. But that's never something that just happens. Pero eso no es algo que simplemente sucede. Listen, we all want to pull for our own ways. Nosotros todos queremos alar por nuestro propio lado. We are all naturally rebellious. Naturalmente somos todos rebeldes. If obedience was natural to us, Si la obediencia fuera natural para nosotros, there would have never been a fall. nunca hubiera habido la caída. But even from the very beginning, Pero desde el principio, God says, do it this way. Dios dice, hazlo de esta forma. And Adam and Eve, Y Adán y Eva, they said, no, we're going to do it our way. no, nosotros lo vamos a hacer de nuestra manera. We're going to do it like Lo Sinatra. vamos a hacer como Sinatra. We're going to do it our way. Lo vamos a hacer a mi manera. And the reality Y la is realidad es that we all want to do it our way. que todos lo queremos hacer a nuestra But if forma. we all do it our way, Pero si todos lo hacemos a nuestra there's forma, never any unity. nunca va a haber unidad. Paul says, if Christ has been good to you, Pablo dice, si Cristo ha sido bueno if contigo, Christ has been tender, si Cristo ha sido amoroso, if you've gotten any kind of si encouragement, tú has recibido cualquier tipo de ánimo, he says, then respond in this way. entonces responde de esta manera. What's our response ¿Cuál es nuestra respuesta? to God's grace upon our lives? A la gracia de Dios en nuestras What's our vidas. response? ¿Cuál es nuestra It's respuesta? that we are gracious Es que nosotros mostramos and gracia that we're loving to other people. y somos amorosos con las otras It's that we're personas. gracious. Es que nosotros mostramos gracia. I'm going to tell you there's two types of people in this world. Te voy a decir que hay dos tipos de personas en este mundo. And I don't have to tell you about this Y no te tengo que decir because you can see it everywhere. porque tú lo ves en todos lados. There's people that unite people Hay gente que unen a las personas and there are people that divide people. y hay personas que dividen a las personas. And the one commonality that I find in people that divide people Y lo que yo veo en común en aquellas personas que son divisivas is a self-centered agenda. es una agenda muy It's egoísta. not dividing just to divide. No es solamente dividir por dividir. It's dividing because that's where they get there. That's where they feel good. Es dividir porque ahí es como ellos se sienten And bien. it's all about them. Y se trata solo de ellos. But Paul is telling us, Pero lo que Pablo nos está if you've been diciendo, encouraged by si has Christ, sido animado por if Cristo, you found comfort in his love, si conseguiste consuelo en su if amor, you shared in his spirit, his tenderness and si compassion, tú has compartido en su afecto entrañable, then be one in mind. entonces sé una mismo en mente. Americans don't like this. Los americanos no les gusta esto. We don't like this A nosotros no nos gusta esto. because we live in a very individualistic culture. Porque vivimos en una cultura muy individualista. This is not about everybody else. Esto no se trata de todo el mundo más. This is about what makes me happy. Esto se trata de lo que me Ever hace heard a mí that? feliz. ¿Han escuchado alguna vez esto? You do you, boo. Haz lo que te mejor te va. No, you don't, you do. No, You no. don't, you do whatever. No, tú no haces lo que mejor te va. You don't do you. No, tú no haces lo mejor que te conviene. What Christ is saying, Lo que Cristo está what diciendo, Paul is saying, lo que Pablo está diciendo, you do us. tú haces lo que nos conviene. That's what unity is all about. De eso se trata la unidad. You don't think like you, Tú no pienses como tú, you think like tú us. piensas como nosotros. I know that bothers us. Yo sé que esto nos molesta. I could see your thoughts right now. Ya yo puedo ver sus pensamientos. I see the thought bubbles. Veo las burbujitas con los pensamientos. I'm smarter than these people. Yo soy más inteligente que esta gente. I'm better than these people. Yo soy mejor que esta gente. Are you telling me to think like everyone? ¿Tú quieres decirme que yo tengo que pensar como los demás? No, not me. No, yo no. Paul. Pablo, He wrote the letter. él escribió la carta. I'm just telling you what he Yo said. te estoy diciendo lo que él dice. He said you have to be one in Él mind. dice que tienes que ser uno en mente, Now, let's be en honest. pensamientos.
vamos a ser honestos. We all have different academic degrees. Todos tenemos diferentes tipos de grados académicos. We all have different upbringings Tenemos diferentes formas que fuimos criados, and different experiences. diferentes experiencias. And there are things that you know that I don't know, Hay cosas que tú sabes que yo no sé. and things that I know that you don't Hay know. cosas que yo sé que tú no sabes. We're all different. Somos todos diferentes. So we do have our own way of thinking. Así que todos tenemos nuestra forma de pensar. However, Pero there is only one way hay solamente When una forma. when it comes to spiritual matters. Cuando se trata de las cosas espirituales, We need to be all focused on the same thing. tenemos que todos estar enfocados en la misma And cosa. you know what that focus Y tú is? sabes cuál es ese enfoque. We need to be focused Tenemos que estar enfocados on winning people to en Jesus. ganar a gente para We need Cristo. to be focused Tenemos que estar enfocados on the cross. en la cruz. We need to be focused Tenemos que estar enfocados on eternity. en la eternidad. You're still not buying it, I get it. Todavía no me lo están comprando, ¿verdad? Maybe you'll Entiendo. buy this. Quizás me compren esto. Have you ever seen a basketball team? ¿Alguna vez han visto un equipo de baloncesto? Okay. Did we lose an hour's sleep last week or this week? I'm not Nosotros really sure perdimos right la now. hora de dormir esta semana o fue la otra. So, a basketball team, Un equipo de baloncesto. you have professional athletes everywhere. Tienes atletas profesionales por todos lados. They could all play ball, Todos pueden jugar They're con el all baloncesto. really good. Todos son muy buenos. but let me tell you something. Pero déjame decirte, If they all start playing for si themselves, todos comienzan a jugar por ellos mismos, that team will never win. ese equipo nunca va a ganar. That team needs to together know. Ese equipo tiene que juntos saber. LeBron, sometimes you get the ball, LeBron a veces te va a tocar la bola and a ti. LeBron, sometimes you pass the ball. Y a veces LeBron vas a tener que pasar la Right? pelota. Sometimes we have to say, hey, Kerr, sometimes I'm going to give you the ball, Al otro le tienes que decir, a veces te voy a dar yo el baloncesto. and sometimes you give me the ball. Y a veces tú me lo vas a pasar a mí. And together, Y juntos we're going to score, vamos a anotar and we're going to win this y thing. vamos a ganar este juego. I get it, Yo entiendo that we're all individuals. que somos todos individuales, However, pero we need to have the same mindset. tenemos que tener la misma mente. What's the mindset? ¿Y cuál es esta mentalidad? The mindset of unity, La mentalidad de unidad, not the mindset of division, no la mentalidad de división. not the mindset that says I'm better and I think better than most people. No la mentalidad que dice yo soy mejor y soy mejor que las otras personas. Maybe you do think better than all of us. Quizás tus pensamientos son mejores que los de nosotros. Then you need to find a way that biblically you get us all to unite. Entonces, de una forma bíblica tienes que buscar la forma para unirnos a I could go todos. so much deeper there, but I'm going to just leave it there. Y puedo seguir más profundo, pero lo voy a dejar hasta ahí. You see, there's uniters Hay personas que unen and there's dividers. y están los que dividen. How do you know a divider? ¿Cómo tú conoces uno que divide? They hold tightly to their agendas. Ellos se mantienen bien agarrados de su agenda. I'm not going to do it that way. Yo no lo voy a hacer de esa forma. They're a little rebellious. Son un poquito rebeldes. A little rebellious. Un poquito rebeldes. Oh, man. Why are you looking at me like that? ¿Por qué se me están mirando así? I do it my way. Lo hago de mi forma. I know that it says do it that way, Yo sé que dice que lo haga de esa forma, but I'm going to smudge a little bit. pero yo lo voy a ablandar un poquito. And the Bible tells us about rebellion, doesn't it? Y la Biblia nos habla de la rebelión. It says that rebellion Y nos dice que la rebelión is like the spirit of witchcraft. es como el espíritu de brujería. Oh, you want to see people that are demon ¿Tú possessed? quieres ver gente que están poseídos por el diablo? Look for the rebellious. Busca a los rebeldes. Look for the rebellious. Busca a los rebeldes. Are you rebellious? ¿Eres rebelde? Do you always have to have it your way? Tú siempre tienes que hacer las cosas a tu forma. And you can't do it the way the group wants to do Y it? no lo puedes hacer de la forma que el grupo lo quiere You hacer. could never submit to the group? Nunca te puedes someter al grupo. There's a problem. Hay un problema. And I know what somebody else might be thinking. Y yo sé lo que alguien más puede Oh, estar Pastor pensando. Rob's trying to manipulate us. Ay, Pastor Rob nos quiere manipular. No, that manipulation is nothing like that. No, la manipulación no es así. Manipulation La manipulación is when somebody tries to get you to do something es cuando alguien trata de que tú logres hacer algo for their benefit. por su beneficio. I'm not trying to get you to do something for my Yo benefit. no quiero que tú hagas algo por mi beneficio. I'm trying to get you to do something Yo estoy tratando de que tú logres hacer algo that won't just benefit you, que no solo te va a beneficiar a ti, but it will benefit the church, pero va a beneficiar a la that it will iglesia, benefit the kingdom que of va a God, beneficiar el reino that de it will Dios, show people que le va a mostrar a la gente what united people look like, cómo se ve un grupo and it will unido show people y le va a mostrar a la gente what it looks like cómo se ve to be the people of God. el ser el pueblo de Dios. So dividers, Así que los que dividen, they pride themselves. ellos tienen el orgullo, They rejoice in pulling people apart. ellos se gozan de separar a la gente y de
separarlos. They elevate their ego Ellos elevan su ego over their community. por encima de la comunidad. Who said this? Ahora, ¿quién dijo eso? Paul said Pablo lo this. dijo. Paul said that if you have been comforted by Christ, Pablo dice, si fuiste consolado por Cristo, and if God has been so good to y you, si Dios ha sido tan bueno contigo, if he's been gracious to you, si Él te ha mostrado su gracia, then you be gracious in the way that you respond. entonces tú muestra la gracia en la forma que respondes. I'll read it again, verse 2. Voy a leerlo otra vez más, el versículo 2. Make my joy complete by being like-minded, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, having the same love, teniendo el mismo amor, being one in spirit unánimes en el espíritu and one in mind. y con los mismos pensamientos. He didn't say pull to your side. Él no dijo ala para tu lado. He says, no, I'm going to be one in mind. Él dice, no, vamos a tener un solo pensamiento. Uniters give grace. Los que unen dan gracia, They're grateful son agradecidos because they've been given grace. porque ellos han recibido gracia. We're going to go to the second point. Uniters, Los que unen, los they unificadores, abandon self and they embrace humility. se abandonan a sí mismos y abrazan la humildad. This is what he says in verses 3 and 4 if you still have your Bibles open. Y si todavía tienen la Biblia, vean al versículo 3 y 4. He said, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Rather, in humility, value others above yourself. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. I want to stop right there Yo me quiero detener allí. because he says, do nothing out of selfish ambition. Él dice, no hagan nada por egoísmo. What is selfishness? ¿Qué es egoísmo? It's doing things that are just benefit me. Eso es hacer cosas que solo me benefician a mí. They're not going to necessarily benefit anyone else Necesariamente no van a beneficiar a nadie más. because I don't care about anyone else. Porque no me importan los If it demás. happens to benefit you, Si sucediera que te beneficiara, lucky for you. bueno, tienes suerte. But in this moment, Pero en este momento, I only care about me. solo me importo yo. That's what selfish ambition is. Eso es lo que el egoísmo es. He says, do nothing out of selfish ambition Él dice, no hagan nada por egoísmo or vain conceit. o vanidad. The word conceit there, La palabra vanidad allí in the Greek, it comes from the same word that we get the word glory. viene de la misma raíz de donde recibimos la palabra gloria. It's someone that wants to receive glory. Es alguien que quiere recibir gloria. And he says, don't do anything for your vain glory. Y dice, no hagan nada por su vanagloria. What is he saying? ¿Qué está diciendo? Vain means empty. Vana dice, es algo que es vacío. He says, you glorify yourself Dice, te estás glorificando a ti mismo and you pumped your y chest te das así golpes en el pecho about how great you are, de cuán grande but eres, you ain't nothing. pero no eres nada. Don't do it out of vain glory. No lo hagas por vanagloria. Don't do it just because it's selfish. No lo hagas porque es egoísta, Because it benefits me. porque me beneficia a mí. He says, don't do it that way. No hagas de esta forma. He says, not looking to your own interests, No buscando tu propio interés, but each of you to the interest of others. sino que cada quien por el interés de los demás. Now, I don't want you to take this too far. Ahora, no quiero que te lleves esto muy lejos. There are some things that you should do for your interests. Hay cosas que tú debes hacer por tus propios He intereses. doesn't say you never look for your Él no dice interests. que tú nunca buscas tu Right? interés. You can seek your own interests. Sí, tú puedes buscar tu propio interés. However, Pero before your own interests, antes de tus propios you seek intereses, the interests of tú others. buscas el interés de Are los we in a demás. situation Estamos en una situación where this isn't just going to benefit me, donde esto solo me va a beneficiar a but mí, this is going to benefit us? pero nos va a beneficiar mejor a This nosotros. is not just good for me, No solamente es bueno para mí, but this is good for us. pero es bueno para nosotros. My kids, Mis hijos, they say they don't like when I mention them in sermons. ellos me dicen que a ellos no les gusta cuando yo los menciono en estos sermones. But when I don't mention them in a sermon for a little while, Pero cuando hacen días que no los he mencionado en los sermones, they say, Dad, ellos dicen, papi, you haven't mentioned us. no nos has mencionado. So here's your big break. Así que aquí está tu oportunidad. I have, how many children? Yo tengo ¿cuántos hijos? 5, you know that. 5, ustedes saben esto. 5 beautiful, loving, kind, 5 hijos hermosos, bondadosos, they never fight. nunca pelean When you're around, cuando ustedes están por ahí, because we've trained them. porque los hemos entrenado. No. So
then you add my wife and I. y después añaden entonces a mi esposa y a mí, That's 7 people in my minivan. son 7 personas en mi minivan. The hardest thing to do Lo más difícil que es para hacer is finding a place es encontrar un lugar that everybody is comfortable eating. donde todos están cómodos comiendo. Well, there's one place Hay un lugar that I could almost always say, que casi siempre puedo decir, but then that doesn't benefit my interests. pero eso no beneficia a mi interés. All right? So finding a place to eat, Pero así que conseguir un lugar donde comer. or let's just say a regular Wednesday night. Quizás un miércoles en la noche. Hey guys, mom and dad, we're going to be in church tonight. Oh, mami y papi, vamos a estar en la iglesia esta noche. We're going to get takeout. Así que vamos a ordenar. One of them wants Chipotle. Alguien quiere chipotle, Someone wants Panera. otro quiere panera, The other one wants el otro quiere Chinese. chinitos, Dad wants to buy pizza because it's cheaper, papi quiere comprar la pizza porque es lo más barato, right? But everybody goes their own direction. pero cada quien va por su propia dirección. And it is the hardest thing to do. Y es lo más difícil hacer. At one point, A un punto, I finally have to put my foot down yo tuve que poner ya para mi pie and say, this is what everybody's y eating, decir, esto es lo que todo el mundo va a comer, whether you want it or not. sea que te guste o no. But I find that church folk tend to be that way also. Y yo me he dado cuenta que la gente en la iglesia tienden a ser así también. We didn't ask you what color carpet you wanted. Did you notice that? ¿Se dieron cuenta que no les preguntamos de qué color queríamos la alfombra? Because if we did that, Porque si hacíamos we esto, may still not have a carpet. posible que todavía no tuviera la alfombra. So we just made a decision Así que tomamos la decisión and bought the carpet. y compramos la alfombra. But the reality is, Pero la realidad es, we all have the things that we like, todos tenemos las cosas que nos gustan, the things that benefit our interests. las cosas que benefician nuestros intereses. And I'm not saying that you can't speak it out, Y yo no estoy diciendo que tú no las puedes hablar, but if that thing that you're fighting for, pero si aquello por lo que cual tú estás peleando, if that's a thing that's going to cause division, si es aquello algo que va a causar división, just let it go. déjalo ir, Just let it go. déjalo ir, Just let it go. déjalo ir. This is what the group wants. Eso es lo que el grupo quiere. I'm not going to stand here and fight against the church. Yo no voy a estar aquí y pelear en contra de la I'm not iglesia. going to start little picket signs outside the sanctuary. No voy a tener signos así cartelones de De picket, picket, I don't know. protest, Yeah, de protestar. No protestas. voy a hacer una protesta. I'm not going to start protesting. Yo no voy a comenzar a hacer una protesta. I'm not going to start going from brother to brother, sister to sister. No voy a comenzar a ir de hermano a hermano o de hermana a hermana. So what do you think about that decision? ¿Y qué tú crees de esa decisión? I know that's never happened here. I'm not talking Yo sé que about you. esto This was for the nunca ha pasado Philippians. aquí. Esto fue lo que pasó en Filipe. It's not that we can't talk about things, No es que no podemos hablar de las cosas. but it's that at some point, Es que en algún momento, we have to drop our agenda en algún punto tenemos que soltar nuestra agenda and go for the sake of unity. y buscar la unidad. I know you don't like the sermon. It's Yo sé okay. que no le gusta este sermón, pero está bien. That's all right. Está bien. As long as Jesus likes it. Tan pronto, I'm good mientras with que that. Jesús esté aprobándolo, yo estoy bien. And I'm not here to beat you up. I'm here to tell you, hey, this is how we can unite. Y yo no estoy aquí para golpearles, estoy aquí para decirles, "Ay, aquí nos tenemos que unir." You see, because the ultimate Porque lo último, example el más grande ejemplo of unity de la unidad is not Pastor Rob. no es Pastor Rob, It's not even Paul. no es ni siquiera Pablo, It's es Jesus. Jesús. You want to see somebody Tú quieres ver a alguien that humbled himself que se humilló a sí mismo for the sake of others, por el bienestar de los demás, that didn't seek his own interests, que no buscó sus propios intereses, but he sought the interests of others? sino que buscó el interés de los demás. If you want to be like Si tú quieres Jesus, ser como Jesús, then we've got to live this way. entonces tenemos que vivir de esta manera. And let me tell you something. Y déjame decirte algo. Pastor Rob isn't preaching to you something Pastor Rando te está predicando algo that he's unwilling to live. que él no está dispuesto a vivir. There are times Hay veces where I have my opinions. donde yo tengo mis opiniones, But after a while, pero después de un tiempo, when I see no, the group is going in that cuando yo direction, veo no, el grupo va de esa dirección, I'm going to go with the people of God. yo voy a ir con el grupo de I'm Dios. not going to be a divisive person No voy a ser una persona divisiva, because Titus says porque Tito that dice if I'm divisive, que si yo soy divisivo, I should be warned once or twice, me debe ser advertido una o dos veces, and then the church should let me go and not even worry about me y anymore. que después la iglesia me deje ir y ni se preocupen por mí. Uniters Los que unifican have the mind of Christ. tienen la mente de Cristo.
Let's go to verses 5 through 8. Vamos a los versículos del 5 al 8. In your relationships with one another, En tus relaciones con los demás, have the same mindset as Jesus Christ. ten la mentalidad de Cristo. In your relationships, En tus relaciones, I told you that unity is intentional. te dije que la unidad es intencional. This is something we do on purpose. Es algo que hacemos a propósito. If you ever see a united church, Si tú alguna vez ves una iglesia unida, and by the way, I believe that we are a united church. y por cierto, yo creo que nosotros somos una iglesia unida. I do believe that. Yo creo esto. But if you ever see a united church, it was done on purpose. Pero si tú alguna vez encuentras una iglesia unida, esto fue hecho a propósito. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. En tu relación con unos a los otros, ten la misma mentalidad que Cristo. Watch this. Mírate esto. Who being in very nature God. Quien siendo por naturaleza Dios, Being God. siendo Dios. Anybody here God? ¿Alguien aquí es Dios? Jesus being God Jesús siendo Dios. did not consider equality with God something to be used to his own advantage. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por su propio beneficio. We have so many reasons Tenemos tantas razones why we don't have to submit to that rule. por la cual no nos sometemos a esa regla. We have so many reasons. Tenemos tantas reglas, Oh, tantas that doesn't razones. apply to me Oh, eso no me aplica a mí. because of this or that. Por esto y aquello. That doesn't apply to me Ah, esto no me aplica a mí. because they're talking to me. Oh, porque me están hablando a mí. Jesus himself, Jesús mismo, the Bible says la Biblia dice that he was God, que él era Dios, that he is que God, él es Dios, and he did not hold on to that y él no se aferró a esto to say, no, I'm going to do what's to my advantage. para decir, no, yo voy a hacer lo que mejor me caiga. How many human beings we got here? ¿Cuántos humanos estamos We aquí? got some humans, right? Habemos algunos cuantos humanos. Oh, man. Look at what Jesus says about humans. Mira lo que Jesús dice sobre los humanos. He said, rather, he made himself nothing. Por el contrario, se rebajó a la nada. When you compare yourself to God, Cuando tú te comparas a ti mismo a Dios, creator of the heavens and the earth, el creador de los cielos y la tierra, the one that there is no other above him. que no hay nadie por encima de él. I don't know if you've ever been on a plane. You look down No sé si alguna vez has estado en un avión y miras hacia abajo and you see how small things are. y te das cuenta qué pequeñitas son las cosas. And then you consider for a moment, Y por un momento consideras how small must I be to God? qué tan pequeñito yo debo ser a los ojos de Dios. It says that Jesus Christ made himself nothing. Dice que en la versión en inglés dice que Jesús se hizo nada, se rebajó a la nada. By taking the very nature of a servant, Para hacer la naturaleza, tomar la naturaleza de un siervo and he was made in human likeness. y haciéndose semejante a los seres humanos. And being found in appearance as a man, Y al manifestarse como hombre, he humbled himself. se humilló a sí mismo. He humbled himself. Se humilló a sí mismo. Humility, I believe that you have two options. En la humildad yo creo que tienes dos opciones. You can either humble yourself O tú te humillas tú mismo or God will humble o you. Dios te humilla. Those are your two options. Esas son tus dos opciones. But we will be humbled. Pero seremos humillados. Jesus on his own, Jesús en su propia cuenta, being God, siendo Dios, humbled himself. se humilló a sí mismo. Humbled himself by becoming obedient to death, Y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte even death on a cross. y muerte de cruz. Jesus became obedient Jesús se hizo obediente to death, hasta la muerte. which death is supposed to obey him, not the other way Y around. por cierto, la muerte debería obedecerle a él y no él a la But muerte. Jesus, to the point of death, he humbled himself for us, Pero Jesús hasta la muerte se humilló por nosotros, willing to die, listo para morir, even on a cross. aún en la cruz.
Uniters have the mindset of Christ. Los unificadores tienen la mentalidad de Cristo. Was it right for Jesus to die in your place? ¿Estaba correcto que Cristo muriera en tu lugar? Did he commit the sin? Él cometió el pecado. Did he do it? Él lo hizo. No, it was us. No fuimos nosotros. But he died in our place. Pero él murió en nuestro lugar. Kind of unfair, right? Es como un poco injusto. Kind of unfair. Un poco injusto, ¿no? That he would take the Que punishment. él tomara nuestro castigo. I stole something, Yo me robé algo, but he took the punishment. pero él tomó el castigo. I coveted, Yo tuve deseos and he took the y punishment. él tomó el castigo. I committed sexual immorality, Yo cometí moralidad sexual and he took the y punishment. él tomó el castigo. For me. Por mí. That's unfair. Esto es injusto. But Jesus was willing to do it. Pero Jesús estaba dispuesto a hacerlo. And you might say, well, I'm not Y Jesus. quizás tú digas, pero yo no soy Jesús. But you are a Christian. Pero eres un cristiano. At least you say you are. O tan siquiera dices que Which eres. means we are Christ followers. Lo que significa que somos seguidores de Cristo. And Paul is saying to Y us, Pablo nos está diciendo, it's about your mindset. se trata de tu mentalidad. Have that mindset of humility. Tienes que tener la mentalidad de humildad. Have that mindset that you're not just pulling for yourself, Tener esa mentalidad que no estás hablando para tu but propio have the lado. mindset of Christ. Tener la mentalidad de Cristo. That whatever it Que no takes importa lo que tome, to benefit others, para beneficiar a los to demás. make sure that others have what they need, Para asegurarme que los demás tengan lo que I'm going to necesitan. do whatever I can to Voy a do that. hacer todo lo que yo pueda para hacerlo. Let me tell you, he doesn't just say it there, Paul. Pablo no solamente lo dice allí. Even he says, I'm willing to suffer for somebody else. Él dice aún que yo estoy dispuesto a sufrir por otro. 1 Corinthians 9, verse 19. Primera de Corintios 9:19. He says, though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. Él dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. How many of us say that? ¿Cuántos de nosotros decimos I've esto? made myself a slave Me he hecho yo un esclavo so that I may win some others. para ganar a los demás. Paul in 1 Corinthians chapter 8, verse 13, En Primera de Corintios 8:13, Pablo he says, therefore, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again so that I will not cause them to fall. Y Pablo dice, por lo tanto, si la comida me va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. What is he saying? ¿Qué está diciendo él? I'm willing to put myself in second place. Estoy dispuesto a ponerme en segundo lugar. You know, until we're really willing to do that, Hasta que nosotros verdaderamente estemos dispuestos a hacer esto, we can't experience unity. no podemos experimentar unidad. If you're struggling in your marriage, Si estás luchando, batallando en tu matrimonio, ask yourself, am I willing to put myself second? pregúntate, ¿estoy dispuesto a ponerme yo por segundo lugar? Because if we're both fighting for first place, Porque si los dos estamos peleando por el primer lugar, there could be an issue there, vamos a tener problemas. right? In so many different relationships. En muchas relaciones, I'm having trouble at work. estoy teniendo problemas en el trabajo. Could it be ¿Será that I posible am the trouble at work? que yo soy el problema en el trabajo? Could it be? ¿Será posible? Is it because I'm always the one ¿Será posible porque yo siempre soy that needs to get the special favor? el que necesita los favores especiales? Oh man, you guys are so mad at me right now, but it's okay. Están enojados conmigo hoy, pero está bien. I'm going to tell you, Yo les voy a decir, if we're always fighting for first si place, siempre estamos peleando por el primer lugar, there could be an issue. es posible que haya un problema. I'm not asking you to put yourself in an abusive situation. No te estoy diciendo que te pongas en una situación abusiva. That's not what I'm talking No about. estoy hablando de esto. And if you're such a situation, Y si estás en ese tipo de I'm going to situación, be the first one to tell you you need to get out of yo it. te voy a ser el primero en decirte que salgas de ese lugar. But I will tell us, Pero sí te voy a in decir many of our que en situations, muchas de nuestras situaciones it's not as far as abusive. no es tan así abusivo. I will tell you, you know, in 1 Corinthians chapter 6, Y en Primera de Corintios 6 there was an issue había un problema, una situación, where the Corinthian church, donde la iglesia de Corintio, people were suing each other, la gente se estaban demandando. demandando los unos a los otros. They were suing each other. Estaban demandándose. And Paul says,
how could you take these to these courts? Y Pablo le dice, ¿cómo ustedes están llevando esto a las cortes de allá afuera? The fights that we're having here, Las peleas que estamos teniendo aquí. why are you taking it out there? ¿Por qué se las llevan allá afuera? If he was here today, Si él estuviera aquí hoy, I believe he would say, why are you taking it to YouTube? yo creo que él diría, ¿por qué lo están poniendo en YouTube? Why are you putting it on ¿Por Facebook? qué lo están poniendo en Facebook? I believe that's what Paul would say. Yo creo que eso es lo que Pablo nos diría. He says in chapter 6, verse 7, En el capítulo 6, versículo 7, he says, the very fact that you have lawsuits among you means that you have been completely defeated already. en realidad que ella es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. Listen, unity La unidad happens on purpose. sucede a propósito. And problems Y los problemas do happen. sí suceden. We're human. Somos humanos. We fail one another. Y nos fallamos el uno al otro. There are times when we have to ask forgiveness of one another. Hay momentos donde tenemos que pedirnos perdón el uno al otro. There's times when we need to reconcile. Hay momentos donde nos tenemos que reconciliar. All of that happens. Todo esto sucede. But Paul is saying, Pero Pablo está diciendo, why are you taking it out there? ¿por qué lo están llevando allá afuera? Why are you letting them see the problems we're having in here? ¿Por qué están dejando que los de afuera vean los problemas que estamos teniendo He says, dentro? why don't we solve these problems in here? ¿Por qué no los resolvemos aquí Again, dentro? I'm not talking about sex abuse or anything like Yo no that. estoy hablando de ningún tipo de abuso. I'm not talking about things that are criminal and should be taken to Yo no estoy authorities. hablando de cosas que son crímenes y que deberían ser llevados a las autoridades. I'm talking about many of the petty things we talk about. Estoy hablando de las cosas, de las tonterías por las que nos This quejamos. is what Paul says. Y esto es lo que dice Pablo. The next few words. Las próximas palabras. Why not rather be wronged? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Why not rather be cheated? ¿Por qué mejor no soportar la injusticia? And you might say, well, why? Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué? Why would ¿Por qué you cause the name of the Lord shame? provocar vergüenza o traer vergüenza al nombre del Señor? Wouldn't it be better for you to be wrong? ¿No sería mejor que tú soportes esa injusticia? I know you think I'm preaching a different gospel, Yo sé que quizás estás pensando, yo estoy predicando un evangelio but I diferente. promise you that I'm reading straight out of Scripture. Pero te prometo que estoy leyendo lo que dice la This is Biblia. not what Pastor Robert thinks. Esto no es lo que Pastor Rob piensa. Because if we did it the way I think, Porque si lo hiciéramos de la forma en que yo pienso, I'm a total New Yorker, New Jerseyan. yo soy de New York y New Jersey. If I leave the door open for you Si yo te dejo la puerta abierta, and you don't say thank you when you pass through, si yo te abro la puerta y tú no me dices gracias, every fiber in me, cada fibra de mi ser it rises up se levanta and says, you're y welcome. te dice de nada. That's what I'd love to be preaching to you right now. Eso es lo que yo quisiera predicarte ahora. And if I were preaching that to Y you, si yo te estuviera predicando this esto, church would be lit up. esta iglesia estaría en Thank you, fuego. Jesus. Gracias, Cristo. Preacher, preacher. Predícalo, predicador. You'd be at the altar crying. Estarías aún en el altar llorando. They didn't say you welcome. No me dijeron gracias. But I'm De not nada. telling you Pastor Robert's gospel. Pero no te estoy predicando el evangelio de Pastor Rob. This is what Paul wrote Esto es lo que Pablo escribió. under the direction of the Holy Spirit. Bajo la dirección del Espíritu Santo. And if you think he only wrote it to the Philippian Y church, si tú piensas que solo se lo escribió a la iglesia de Filipo, I want you to know yo quiero que sepas that it's all throughout the New que es Testament. a través de todo el Nuevo Read Testamento. it in all the letters. Léelo en todas las He's epístolas. saying, love people. Dice, amar a las personas. People will only know that we truly belong to Christ La gente solo conocerán que verdaderamente le pertenecemos a Cristo when we love. cuando amamos. But how do we love? Pero ¿cómo amamos? When we humble ourselves Cuando nos humillamos and we say, no, it's about you, my brother. y decimos, no, se trata sobre ti, mi It's hermano. about you, my Se sister. trata sobre ti, mi hermano. And let's not be fake about it, Y no lo hagamos de una forma falsa, but let's be genuine about it. sino que seamos genuinos. Not in the small little things, No en las cosas pequeñitas, but even in the big things. pero aún en las cosas más grandes. Let's pursue a one mindset. Vamos a buscar esa mentalidad unida. Let's look at a mindset and a heart that says, I'm united to my brothers and sisters. Vamos a buscar ahí tras esa mentalidad y ese corazón que dice, estoy unido a mi hermano, mi hermana. Let's humble ourselves. Vamos a humillarnos a nosotros mismos. Like, see, even Paul, he said, you know, whatever accolade I've won, Pablo aún dice, cualquier cosa que he ganado,
He goes, I consider it garbage. Lo considero basura. I want to know Christ. Porque quiero conocer a Cristo. If you have multiple Si degrees, tienes muchos títulos, praise the Lord for that. gloria a Dios por esto. But don't use it to serve yourself only. Pero no lo uses para solo servirte a ti mismo. Use it to serve others. Úsalo para servir a If otros. you've got a great business mindset, Si tienes una mentalidad de negocios muy buena, don't just use it for no yourself solo la uses para ti to mismo, prove how brilliant you are, para probar qué tan inteligente eres, but use it to help others. pero úsalo para ayudar a los Listen, demás. whatever it is, if you have a beautiful voice, Sea lo que sea, tienes una voz hermosa, if you're talented in si music, eres talentoso en música, whatever it is that you do, sea lo que sea que haces. I know some of you do nice hair. Yo sé que algunos de ustedes hacen buenos Don't peinados. just use it for my benefit, No lo vamos a usar para mi but I'm beneficio, going to use what God has given me sino que voy a usar lo que Dios me ha dado so that I can bless the people of God. para que yo pueda bendecir al pueblo de Right? Dios. Because I'm one in mindset with the church. Porque tengo la misma mentalidad que mi iglesia. Because I'm one in mindset with the people of God. Porque estoy unido en mentalidad con el pueblo de Dios. Because I'm seeking unity and not division. Porque estoy buscando la unidad y no división. And Y I want to be just like Jesus, yo quiero ser como Cristo, who being in very nature God, que al ser Dios, de la misma naturaleza de Dios, he did not consider that something to be grasped. no considero esto como algo a que aferrarse. Like Jesus, Como Jesús. that said, I didn't come to be served, Que Jesús dijo, no vine a ser servido. though he had every right to be served. Así, aunque él tenía todo el derecho de ser But he servido. said, I've come to serve. Pero él dijo, vine a servir. None of us Ninguno de nosotros in this room en este lugar, or watching online o de los que están viendo por or la the internet, people we're going to interact with today, o las personas con las que vamos a tener interacciones, none of después, us is greater than God. ninguno de nosotros somos mejores que None Dios. of us is beyond serving. Ninguno de nosotros está por encima de servir. None of us is beyond serving other people. Ninguno de nosotros está por encima de servir a los demás. So I'm not going to fight you. Así que yo no te voy a pelear. I'm not going to seek division. No voy a buscar división. I'm going to go for unity. Voy a ir tras la unidad. And if unity means I've got to step back, Y si la unidad significa que yo tengo que tomar un paso atrás, then so be it. que así sea. Then so be it. Que así sea. So be it. Que así sea. I want the mindset of Christ. Quiero la mentalidad de Cristo. In 2 weeks, En 2 semanas, I'm going to talk to you about the posture of obedience. yo te voy a hablar sobre la postura de la obediencia. But let me tell you, obedience is a beautiful thing. Pero déjame decirte que la obediencia es algo hermoso. Don't just do this No solamente lo hagas because God just says to do it. porque Dios dice que lo hagas. That's a good reason, Eso es una buena razón, but it's not the best reason. pero no es la mejor razón. If you're struggling with anything that I've said here today, Si tú estás batallando con cualquier cosa que yo haya dicho aquí hoy, I want to ask you, go back to the Word. yo quiero invitarte a que vayas detrás de a la palabra de Dios. But more importantly, go before the presence of God Pero más importante, ve delante de la presencia de Dios. and say, God, you see me as I am. Y dile, Señor, tú me conoces como yo Show soy. me, Lord God, Muéstrame, Dios, those areas where I need to grow, esas áreas donde yo tengo que those areas crecer. where I need to change. Esas áreas donde tengo que cambiar. Show me, God. Muéstrame, Dios. I will yield myself to you. Yo voy a ceder You a are ti. my sovereign Lord. Tú eres mi soberano Dios. And Lord, I live to worship you. Y yo vivo para I live to adorarte. worship Yo you, vivo para adorarte. not just with my No lips, solo con mis labios, but all of my life. pero toda mi I vida. live to worship Yo you. vivo para adorarte. Let us pray. Vamos a orar. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, We bless you, Jesús. God. Te bendecimos, Dios. We bless you, Jesus. Te bendecimos, Dios. Lord God, I come before your presence. Señor, vengo delante de tu presencia. I want to thank you for my brothers and sisters in Yo Christ. te quiero dar gracias por mis hermanos y hermanas en Cristo. Lord, you full well knew Señor, tú sabías that it was not in my intention que no era mi intención to bring this de message. traer este mensaje. There's no reason why I think our church even needs it right now. No hay razón que yo crea que esta iglesia necesita esto ahora mismo. But Lord, I do believe Pero Señor, yo sí creo that you could be preparing us que tú nos estás preparando so that we can be a loving people, para que seamos un pueblo amoroso, so that we can be a people that pursues peace, para que seamos un pueblo que busca la paz, a people that seeks unity. un pueblo que busca la unidad. Your word says, blessed are the peacemakers. Tu palabra dice, bienaventurados son los Let pacificadores. us go after that, God. Señor, que nosotros podamos ir tras esto.
I know the enemy wants to divide Yo us. sé que el enemigo quiere dividirnos. Not just us, New Walk, No solamente nosotros aquí en Newark, but us, the church. pero nosotros como tu iglesia. He wants to divide us. Quiere dividirnos. He wants to put one church against the other. Quiere poner una iglesia en contra de la He otra. wants us to stand on two different sides of every issue. Quiere que estemos divididos en cada una de las situaciones. But Lord God, right now, Pero Señor, ahora mismo, I pray yo te pido that you would help us, que nos ayudes, that we would be unifiers, que podamos ser unificados, not taking division any further, que no permitamos que la división vaya más, but that we would have the mind of Christ. sino que tengamos la mente de Cristo. Father God, I thank you Yo te doy gracias, for your Señor, goodness and your por faithfulness. tu bondad y tu fidelidad. And I thank you for speaking to us today Y yo te doy gracias por hablarnos hoy through your word. a través de tu palabra, In Jesus' name. en el nombre de Would you Jesús. stand up for a moment? ¿Te puedes poner de pie por un momento? Hallelujah. We serve a good God. Nosotros servimos a un Dios bueno. And let me tell you, Y déjame decirte, I don't want you to leave here today yo no quiero que tú te vayas aquí hoy thinking, what's happening at New Walk? que pensando qué está pasando en Nubo. Because if there's something happening, I don't know about it. Porque si hay algo pasando, yo no sé, no lo sé. I'm here just to preach the word. Yo estoy aquí para predicar la And I palabra. promise you, it is just the word of God. Y es solo la palabra de Dios. There is nothing to my advantage No hay nada para mi ventaja in any way. de ninguna forma. In many ways, I've had to apply this over and over to my own life. En muchas veces yo he tenido que aplicar esto a mi vida una y otra vez. We are children of God. Somos hijos de Dios. We are children of God. Somos hijos de Dios. I grew up Yo crecí being a little bit of a rebel. siendo un poquito rebelde. The reason I planted a church La razón por la que yo planteé una iglesia, was part of it. en parte, Of course, God called me to it. claro que Dios me llamó a But, hacerlo, but God works with who we are. pero Dios trabaja con quien somos. Just remember Peter. Acuérdate de Pedro. I knew I couldn't just take on another church. Yo sabía que no podía simplemente tomar otra iglesia. I said, if I take a church Yo dije, si yo tomo una iglesia that's already built, que ya está edificada if I go in there, y yo voy allí, I'm going to destroy it. yo lo voy a destruir. It's not going to be good for anybody. No va a ser bueno para nadie. So I'm a little bit of a rebel. Yo soy un poquito de rebelde. So we started a new church. Así que comenzamos una iglesia. So we're just going to start something new Vamos a comenzar algo nuevo from scratch. desde abajo. And by God's grace, He used us in our gifting. Y por la gracia de Dios, Dios nos usa en nuestros dones. I was the type of person Yo era el tipo de persona that fought about everything. que peleaba por todo. That if you told me, Que si tú me decías, do it this way, hazlo de esta forma, I would find the loophole yo buscaba un huequito so that I could get away with doing it my way, para yo poder lograr hacerlo a mi manera, but in the way you said to do it. pero de la forma que tú querías. I know you don't know nothing about that, Yo sé que ustedes no saben nada de eso, but that was who I was. pero ese era quien yo era. Let me tell you something. Déjame decirte, In my journey, en mi jornada I've been learning he estado aprendiendo that God que Dios doesn't want delayed obedience. no quiere obediencia retrasada. He doesn't want partial Él no obedience. quiere obediencia parcial. He wants full Él obedience. quiere obediencia total. And being part of the community Y siendo parte de la comunidad, is part of that es obedience. parte de esa obediencia. I know that there are people out there Yo sé que hay gente allá afuera that say I could be a Christian, que dicen, yo puedo ser cristiano, I don't need the church. no necesito la iglesia. That's a spirit of pride. Eso es un espíritu de Don't orgullo. believe it. No les creas. That's not true. No es verdad. You need the church. Tú necesitas I la need the iglesia. church. Yo necesito la We iglesia. need the church. Nosotros necesitamos la iglesia. And it's sometimes in those difficult moments Y es a veces en esos momentos difíciles where God is teaching us donde Dios nos está enseñando. we need to love better. Necesitamos amar We need to mejor. humble ourselves a little more. Necesitamos humillarnos a nosotros mismos un poquito más. So in those points of friction, Así que en esos puntos de fricción we say, no, I'm going to love my brother or my sister in Christ more. decimos, no, yo voy a amar a mi hermano o mi hermana en Cristo I'm not mejor. going to divide. No voy a dividir, I'm going to unify. voy a unificar. I'm going to bring people together. Voy a llevar a la gente a que estemos unidos. Listen, don't do it for me. No lo hagan por mí. At the end of the day, Al final del día, you will not have to give an account to me. tú no tienes que darme cuentas a mí. I'm not the ultimate, No soy lo máximo.
But at the end of the day, Pero al final del día we will all have to give an account to the Lord. tendremos que todos darle cuentas a Dios. And the Bible says that we'll give an account even for the careless words. Y que David dice que vamos a tener que dar cuentas aún por las palabras que dijimos sin cuidado. So I want to encourage us today. Así que te quiero animar hoy. Let's be intentional about unity. Seamos intencionales sobre la unidad. Let's be purposeful about it. Hagámoslo a propósito. Let's let God's goodness and faithfulness shine upon us for it. Vamos a permitir que la bondad y la fidelidad de Dios brille a través de And let's nosotros. answer Jesus' prayer. Y respondamos o contestemos la petición de Jesús. Father, that they would be one, Que ellos sean uno, just as you and I are one, como tú y yo somos uno. so that the world may know Para que el mundo sepa that you have sent que me. tú me enviaste. Lord, may we be Padre, que nosotros seamos a light una luz that shines you, que te alumbra a ti. not because of what we say, No por lo que nosotros decimos, but because of what we do. pero por lo que hacemos. And Lord, that the people out there Señor, y que la gente allá afuera would see such a genuine love puedan ver un amor tan genuino amongst us, entre medio nuestro, that like the church in Acts, que como la iglesia de Hechos, that people would be just drawn to our church que la gente pueda ser atraídas a nuestra as they iglesia. see the way we love one another, Al ver cómo ellos darse cuenta cómo nosotros nos amamos los unos a los the way we otros, share with one en la another. forma que compartimos los unos con los If you've otros. been good to us, Si tú has sido bueno con nosotros, let us respond with grace. Señor, que nosotros respondamos con gracia. Let us love your people, Que nosotros amemos a tu pueblo, because that's what pleases you, God. porque esto es lo que te agrada a ti, Dios. We ask this in Jesus' name. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen.